Yo siento, yo siento que, bueno, al hablar de la Universidad de la Católica, pues sencillamente estamos hablando entre compañeros, aunque no hayamos coincidido todos al mismo tiempo. Bueno, y por supuesto también aprovecho el momento Luis, para que, bueno, me tengas ahí en la lista para las presentaciones también, cuando los estudiantes del doctorado vayan a presentar sus trabajos también, y me incluyes ahí en la lista de seminarios para poder participar. Seguro que sí. ¿Ok? Muchas gracias por estar pendiente. Bueno, este trabajo se llama Official Information on Price Setting Behavior, o en español, pues obviamente información oficial y comportamiento a la hora de fijar los precios. La presentación está en inglés, porque bueno, ya la tenía lista así, y por razones de tiempo no pude traducirla, pero bueno, yo espero que toda la presentación va a ser en español, así que espero que no haya problemas con esto, ¿no? Y bueno, el link del paper creo que lo tienen, creo que se lo di a Luis, así que los deben tener por ahí. Bueno, aquí una de las cosas más interesantes, pues obviamente es que si ocurrió esta situación, que es una situación que pocas veces se ve en la historia de la economía mundial, que es que el Banco Central de Venezuela dejó de publicar información. Eh, un poquito esto es lo que vamos a presentar, obviamente, el outline de la presentación, cuál va a ser la pregunta de investigación, cuál es la contribución del trabajo y los principales hallazgos, de qué se trata este experimento natural del que les estaba conversando, cuáles fue los datos que utilizamos, y los resultados empíricos, y luego una simulación basada en un modelo, es decir, un poco hacer una generalización a través de los resultados empíricos, y bueno, algunas conclusiones. Entonces, como les estaba comentando, bueno, ocurre esta situación puntualmente entre diciembre de 2015 y mayo del 2019. El Banco Central dejó de publicar la información oficial. Entiendo que esto está ocurriendo otra vez, pero digamos el periodo más largo de tiempo que hayamos medido fue justamente este periodo. Antes de esto, ya el Banco Central había empezado a retrasar las publicaciones, había empezado a retrasar las publicaciones de la inflación y del Producto Interno Bruto, la balanza de pago, entre otros, y eso vamos a ver que dentro de los resultados va a tener unas implicaciones muy importantes. El simple hecho de retrasar la publicación tuvo implicaciones bien significantes para la economía. Entonces, pues obviamente lo que uno quiere saber es cuál es el impacto de esta ausencia de información oficial en la fijación de precios. Los resultados que vamos a observar es que nosotros, bueno, vamos a dividir un poco para adelantar esta parte. La inflación tiene básicamente, o el enfoque que yo estoy utilizando, tiene dos componentes, ¿no? Es decir, ¿quién lleva la inflación? Pues la inflación puede ocurrir, o cuál de los dos factores lideriza la inflación. Por un lado está la frecuencia de ajustes de los precios. Es decir, cada cuánto tiempo las empresas fijan sus precios o cambian sus precios. Y por el otro lado está el tamaño del ajuste. A la frecuencia de precios la vamos a llamar margen extensivo, y al tamaño del cambio de precio lo vamos a llamar margen intensivo. Entonces, lo que vamos a observar aquí es, en una economía con alta inflación, lo que uno podría esperar, lo que dicen los modelos teóricos y lo que dice la evidencia empírica en otros modelos, la evidencia empírica en otros países, es que con escenarios de alta inflación, o de alta o de hiperinflación incluso, lo que debería ocurrir es que la frecuencia de precios es lo que lleva, es el driver, como se dice en inglés, de la inflación. Es el factor que más influye en
en la varianza de la inflación. Y obviamente eso es bastante intuitivo, ¿no? Suben los precios más rápidamente porque hay mayor tasa de inflación y cuando hay hiperinflación, pues obviamente los precios deberían subir con una altísima frecuencia. Eso ocurrió así, por ejemplo, en el caso de México, que es el que estudia Gañón en el año 2009, estudia altas tasas de inflación que llegaron a estar en aquel momento alrededor del 40 e incluso creo que llegó en algún momento al 60% de inflación para a nosotros, digamos, se nos agúan los ojos un poquito al saber que esas son las altas inflaciones que ha vivido México, 40, 60, que eran las altas inflaciones que Venezuela tuvo en la década de los 90, pero nunca habíamos experimentado la hiperinflación, la veíamos así de lejito de otros países en, en América Latina. Argentina sí sufrió una hiperinflación. Este es el trabajo de Álvarez, fue publicado recientemente ahora en 2019, Álvarez y otros, Fernando Álvarez y otros autores. Ellos ahí también encuentran que la varianza de la inflación o la contribución del margen intensivo o de el tamaño del cambio de precio es de más de es mucho más alto, perdón, la contribución del margen extensivo, es decir, de la frecuencia de cambio de precio es mucho mayor que el tamaño del cambio de precio. Pero en el caso de Venezuela nosotros vamos a conseguir que es lo contrario, que es el tamaño en el cambio de precio el que contribuye al 77.7% de la varianza de la inflación. Entonces, ese es, digamos, el principal hallazgo porque contradice todo lo que hemos visto en otros papers, en otros trabajos anteriores. Y también otro de los resultados que creo que es bastante importante es destacar es que en ausencia de información oficial, las firmas, ustedes saben, lo conocen, yo creo que incluso mejor que yo, que en la ausencia de información oficial, pues han surgido distintos indicadores, ¿no? Por ejemplo, la firma Ecoanalítica tiene un indicador de precios alternativo, la Asamblea Nacional, que ahora es también el Observatorio Venezolano de Finanzas, que lleva José Guerra y que lo llevaba antes cuando estaba y también Ángel Alvarado está ahí, ellos llevaban, y todavía creo que llevan el indicador de inflación, el índice de precios al consumidor medido, ellos también lo miden como alternativo. Incluso hasta el Dollar Today como se convirtió en una especie de indicador donde la gente estaba utilizándolo como forma para fijar los precios en algún momento. Y bueno, surgieron otros, pero lo que nosotros encontramos es que las empresas, los precios se, digamos, las empresas tienden a utilizar más información privada que información pública. Es decir, muchos de estos es información pública, es decir, el índice nacional de precios al consumidor que mide la Asamblea Nacional o el equipo de José Guerra es una información que es pública, que uno puede buscar, el de Ecoanalítica, no sé qué tan público sea, no es tan público porque es una empresa privada y quizás posiblemente algunas veces se comenta en la prensa, pero no es un indicador que sea público. Nosotros, bueno, el Dollar Today, pues obviamente era un indicador, o es, yo no sé si todavía se usa, yo no creo que se use ya porque la economía está mucho más dolarizada, pero en ese momento, al no estar dolarizada, pues la gente lo utilizaba como un marcador. Entonces, son los principales hallazgos. Un poco, y también uno quiere preguntarse, aquí hay algo de la literatura, no voy a comentar mucho sobre la literatura de cambios de precio, ya comenté a Álvarez y comenté a Gañón en el caso de Argentina y México, pero que quería comentar un poquito que algo relacionado con información oficial es que en este paper de Carrillo y Emran del año 2012,
Es un paper bien interesante porque durante 14 meses el Banco Central de Venezuela estuvo publicando una inflación mensual, una tasa de inflación mensual errada. Por un error que tuvieron en el software, estaban publicando una tasa de inflación mucho más alta de lo que realmente era. Entonces ellos utilizaron ese experimento natural, de alguna manera, como un poco para aclarar, solo por si no están relacionados con la literatura, pero esto obviamente lo utilizó David Carr y Kruger y lo han utilizado otros, el tema de la definición del experimento natural. Se llama así porque uno no tiene control sobre el experimento. Es decir, tú como economista, pues obviamente puedes hacer muchos experimentos, puedes hacer encuestas, puedes hacer behavioral economics. En behavioral economics hay muchos experimentos de laboratorio, juegos, etcétera, pero en este caso, pues uno no tiene el control sobre el experimento. Entonces, por eso se llama un experimento natural. En este caso, bueno, pues obviamente fue un error, no lo hicieron con ninguna intención, publicaron una información que era errada y ellos utilizaron encuestas de expectativas inflacionarias de las familias que también se recogieron durante ese periodo de tiempo y determinaron que el hecho de que el Banco Central estuviera publicando una inflación mucho más alta había afectado las expectativas inflacionarias de la familia. Y hay un paper un poco más antiguo del 2005 de Helwig, que es un paper, es teórico, este es un modelo teórico, pero lo que concluye es que al haber ausencia de información oficial, se crea obviamente pues un mercado de información heterogénea, cada quien se fija su información, como no hay una guía oficial, pues cada quien se forma su propia expectativa de inflación tratando de atender a las distintas percepciones o los datos que pueda recolectar, y eso tiene un efecto sobre el welfare, sobre el bienestar sobre el bienestar, un costo para el bienestar de la economía. Bueno, ya les he comentado, ustedes están bastante familiarizados con el tema, cuál es el experimento natural, entre comillas. Comentábamos que, bueno, oficialmente dejan de publicar información casi por un periodo de casi 4 años, entre diciembre de 2015 y mayo del 2019, pero que ya entre 2012 y 2014 habían estado retrasando la publicación. La ventaja afortunada de alguna manera para poder llevar a cabo la investigación es que luego en mayo del 2019 ellos publican toda la información hacia atrás, es decir, no dejaron el hueco, y eso permitió pues obviamente tener como un contrafactual y tener la información porque ya sabíamos cuál había sido la inflación, pero nos enteramos después. Entonces, esa publicación de esa data, pues obviamente permite que la investigación pueda avanzar mucho, digamos, mucho más favorablemente. Entonces, un poco como les comentaba, pues surgieron algunos indicadores alternativos, por ejemplo, el índice de inflación de Ecoanalítica, el de la Asamblea Nacional y las tasas de mercado negro, el dólar paralelo en aquel momento, y hoy en día creo que hay muchos más indicadores de dólares, aunque pues obviamente al estar dolarizada la economía, pues han caído un poco en desuso porque la gente, quizás solamente cuando hacen los cambios bolívares, dólares, pero en la medida en que la gente maneja más dólares, pues obviamente se usa más la frecuencia se usa más el dólar de una vez como moneda. El entorno económico no voy a entrar mucho en detalle porque ustedes lo conocen bastante bien. Obviamente esta es una lámina en la que yo tengo para que cuando las estoy exponiendo fuera de Venezuela tengo que pasar muchísimo rato explicando todo lo que pasó entre el colapso económico y todo eso. En el caso de Venezuela no lo voy a hacer, o en este caso no voy a entrar en detalle porque yo creo que ustedes conocen bastante bien todo lo que ha pasado en la economía venezolana, pues obviamente el colapso del Producto Interno Bruto el proceso de hiperinflación y controles de precios, controles de cambio, y todo fracción de cuántas empresas importaban al mercado oficial y cuántas empresas importaban al mercado paralelo.
tuve la suerte de conseguir esta base de datos, esta página del Billion Prices Project, que es una página que está dirigida por el venezolano Roberto Rigobón en el MIT y el profesor de la Universidad de Harvard que se llama Alberto Cavallo, que es argentino. Eh, Rigobón además es venezolano, pero creo que su papá es argentino. Esta surgió justamente en el momento en el cual Argentina había, le estaba comentando eso a Luis anteriormente, entre el 2007 y el 2015, el Fondo Monetario acusó a Argentina de manipular los precios de la inflación. Entonces, en ese momento ellos empezaron a utilizar una técnica de web scraping, es decir, empezaron a recolectar información a través de los supermercados online, de las páginas online de Argentina, para medir los precios, ¿no? Y de tener como una tasa de inflación, otro indicador de inflación. Y luego ellos empezaron a utilizar eso también para el caso de Venezuela. Es decir, y ellos ya ahorita lo hacen para muchísimos países a nivel mundial, tienen una data y una base de datos impresionante respecto a este tema, ¿no? Entonces, esta base de datos, ellos la recolectaron entre el año 2000, entre el abril de 2008 y el abril de 2011, bastante extensa, casi 15 millones de observaciones, como pueden ver, de más de 20.847 productos. Fundamentalmente son productos de comida, bebidas y productos de la familia o del hogar, productos del hogar. No sé en realidad por qué dejaron de publicarlo, si es que la otra, de recolectarla en ese momento, o si es que ellos, porque ellos después crearon una empresa, o si es que ellos tienen más datos disponibles, pero la publicación que ellos tienen solamente cubre hasta marzo del 2011. Ahora, la ventaja de esto es que coincide con el periodo en el cual había información oficial. Es decir, el Banco Central durante ese periodo de tiempo publicaba su información frecuentemente. Luego ellos en 2017 comenzaron a recolectar otra vez información, pero esta vez no lo hicieron a través de web scraping, sino que lo hicieron a través de voluntarios que van semanalmente, o iban, porque creo que dejaron de recolectarla en 2020, iban todas las semanas a los supermercados y con una aplicación de Android, ellos tomaban fotos de escaneaban el código de barras, y con eso ellos empezaron a recolectar otra vez información. Aquí fueron aproximadamente 2.764 códigos de barra en 592 tiendas en las 10 principales ciudades de Venezuela. Aquí digo durante 24 meses porque yo paré el trabajo en diciembre, es decir, mi trabajo llega hasta diciembre del 2019, pero ellos siguieron recolectando durante el año 2020, ¿no? Bueno, y aquí un poquito de lo que los pesos aquí, obviamente esta no es una metodología oficial del Banco Central, sino son voluntarios, puede tener obviamente errores, es decir, no podemos asumirla como una base de datos perfecta, tienen limitaciones. Entonces creo que es importante aclararlo porque, por ejemplo, los pesos de las observaciones pues no son exactamente iguales a los pesos de lo que debería ser la canasta del Banco Central de Venezuela, que por cierto, el Banco Central de Venezuela, que sigue publicando la inflación, aunque con bastante retraso, creo que tiene ya varios meses sin publicarlo, no sé si la publicaron recientemente. Ellos, aquí el tema está en que ellos también durante este periodo de tiempo deberían cambiar, pienso yo, la cesta de consumo, es decir, debería haber algún tipo ojalá lo hicieran, de cuesta de hogares para verificar qué está pasando, porque obviamente ha habido una transición en la economía venezolana muy importante en términos de consumo de proteínas y consumos de carbohidratos y patrones de consumo en general.
que sin duda alguna debe haber cambiado, o deben haber productos que ya no existen en Venezuela y deben haber productos que desaparecieron de los anaqueles por cualquier razón y nuevos productos que están apareciendo y nuevos servicios que están apareciendo y que creo que no se han estado midiendo adecuadamente. El año pasado, Cavallo, el que comenté, Alberto Cavallo de Harvard, él, por cierto, hizo una estimación de lo que ha debido ser la inflación en los Estados Unidos el año pasado, no utilizando la metodología oficial, sino haciendo un análisis de la canasta de consumo basado en el comportamiento de movilidad de la gente, en el sentido de que, bueno, el año pasado, pues obviamente tu consumo no era el mismo de todos los años, estabas metido en tu casa y el consumo varió. Y él midió, entonces, por ejemplo, empezamos a comprar cosas que no teníamos en nuestra canasta de consumo, máscaras, ¿no? Mascarillas, health, sanitizers, todos esos productos que están relacionados obviamente con el tema de la salud. Dejamos de consumir servicios en restaurantes porque no podíamos ir o cambiamos nuestro patrón de consumo al delivery. Y es decir, ha habido algunos cambios importantes o por lo menos en ese periodo de choque. No sé si la gente estará retomando en algún momento su patrón de consumo o algunas cosas que llegaron para quedarse. Entonces, bueno, es un tema que creo que es importante tomarlo en cuenta, pero no me voy a extender más sobre eso. Voy a entrar ya en detalle con un poquito de las definiciones. La definición que yo les comentaba al principio era que vamos a dividir la inflación entre o descomponerla de alguna manera entre lo que llamamos el margen extensivo, que es la frecuencia de cambio de los precios, es decir, se mide, bueno, de manera binaria, es decir, si el precio del periodo T es distinto del producto Y en la tienda S es distinto al precio anterior, del periodo anterior, entonces hubo un cambio. Y cero si no lo hubo, obviamente, ¿no? Entonces nosotros al final agregamos y sacamos una frecuencia que es básicamente un índice que va entre 0 y 1 o entre 0 y 100%, en el cual nosotros decimos, bueno, tanto por ciento de los productos variaron de precio este mes. Esa es la forma en la cual vamos a medir el margen extensivo. El margen intensivo, que es el tamaño del cambio de precio, pues obviamente lo medimos con la diferencia de ese cambio de precio en ese periodo, es decir, entre el periodo T y el periodo T-1, vamos a medir si hubo un cambio, pues entonces cuál fue ese cambio, y es un promedio al final ponderado, al final es un promedio ponderado, o es es el averaje del cambio de los precios, pues es el promedio del averaje de cambio. ¿Ok? Luego entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué nos dice esa data, ¿no? O esos resultados. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es graficando en el panel superior, estoy graficando las dos bases de datos. Fíjense que obviamente tenemos ahí un hueco, eso es uno de los principales problemas de la investigación, esa separación entre qué pasó entre el año 2012 y el año 2017. Pero podemos ver en el panel de abajo, donde grafico la frecuencia de cambios de precios con la tasa de inflación, cómo efectivamente en la medida en que la inflación se va incrementando, también va aumentando la frecuencia en el cambio de los precios. Y eso es básicamente lo que nos dice la teoría. No sé si ustedes han revisado la literatura, están familiarizados, por ejemplo, con el modelo de Calvo, Guillermo Calvo. Él escribió un paper que es clásico, por cierto, sobre cambio sobre la frecuencia de los cambios de los precios, pero en su modelo él hablaba de precios rígidos o sticky prices y decía que los precios cambiaban con la tasa, la frecuencia de los precios era básicamente era aleatoria, es decir, las empresas cambian los precios de manera aleatoria. Eso podría ocurrir obviamente en entornos con muy baja inflación, pero en la medida en que los precios están aumentando, aquí lo que estamos viendo es que no es aleatorio, sino que es state dependent, o depende del estado de la economía. Al mayor inflación, pues obviamente cambian los precios. Por cierto, mayor frecuencia de cambio de los precios. Por cierto, un trabajo de Emily Nakamura y Steve Svensson
sobre los cambios de precio en los Estados Unidos, a pesar del entorno de baja inflación, también demuestra que cuando las tasas de inflación se incrementan, la frecuencia también tiene que incrementarse, contradiciendo un poquito el modelo de los llamados time dependent o modelos dependientes del tiempo, como son el modelo de Calvo y el modelo de Taylor, versus otros modelos que son los state dependent models, o modelos que dependen del estado de la economía, como el modelo de menu cost models, eh, este, y otros modelos que dependen un poco más del estado de la economía, otros modelos que se han desarrollado más recientemente, Lucas y este, no recuerdo ahorita, después me recordaré del otro autor, Lucas y otro autor que es apellido ruso, ellos que escribieron un paper llamado Menu Cost and the Phillips Curve, muy interesante también, y que es, por cierto, una de las bases del modelo que yo estoy utilizando aquí para la simulación más adelante. Finalmente, bueno, también Álvarez y et al, ellos introducen aquí también otra variable que se llama la frecuencia instantánea en el cambio de los precios. Es básicamente la misma frecuencia que ya habíamos visto, pero esta frecuencia ellos la miden en términos de tiempo, de tal manera que cuando nosotros la vemos aquí, lo que vamos a ver es que este lambda que está acá arriba, en el panel de arriba, este lambda lo que significa es cada cuánto tiempo las empresas van cambiando los precios. En el caso, lo que vemos aquí, por ejemplo, cuando lambda es igual a 1, quiere decir que las empresas cambian los precios una vez al mes. Fíjense que cuando los puntos azules es la línea online, es decir, es cuando había información oficial, pero además la tasa de interés era de inflación, perdón, era mucho más baja. Entonces los cambios ocurrían en un periodo mucho mayor a un mes. Incluso aquí lo podemos ver un poco más claro en la línea, en el gráfico de abajo, el cambio, la duración implícita de los cambios de precio pasaron de 6 meses en el año, en ese primer periodo entre el 2008 y el 2011, a una frecuencia de mucho menor a menos de un mes, pues, ¿no? Es decir, esto que estamos viendo acá, cuando lambda es igual a 2, quiere decir que los cambios de precios ocurren cada 15 días. Cuando es superior a 2 lambda, entonces quiere decir que los precios varían en un periodo menor a 15 días, puede ser una semana, puede ser incluso días. Esto estamos hablando obviamente de cambios promedios. Y luego aquí entonces vemos el cambio, el otro resultado que obtuvimos con el tamaño del cambio de precios. Aquí también vemos cómo con mayor inflación, pues obviamente hay más altos en los cambios de los precios. Y mientras tanto aquí abajo vemos cómo cuando había mayor información pública y la tasa de inflación era mucho más baja, entre el periodo 2008 y el 2011, pues los cambios de precio, el tamaño en el cambio de precio era mucho más bajo. Hasta ahora, bueno, todo más o menos concorde consistente con lo que es la literatura, con lo que son los modelos, con lo que debería predecir un modelo de cambio de precios con alta inflación. Pero entonces luego aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a estimar la contribución del margen intensivo, es decir, lo que hemos llamado el cambio el tamaño del cambio de precio y de la frecuencia de los precios, lo vamos a descomponer en términos de saber cuál impacta más la varianza. Y entonces la varianza de la inflación. Y entonces aquí sí vamos a encontrar algo muy interesante. Lo que vemos en esta tabla es que durante el periodo online, es decir, durante el periodo en el cual había información oficial, que es el periodo entre el año 2008 y 2011, que tenemos, es la única data que tenemos, la contribución de la frecuencia era de 76.6%, mientras que la contribución del margen intensivo, es decir, del tamaño en el cambio de los precios, era de 23%. Entonces, esto con una inflación anualizada promedio en ese periodo de 26%.
esto es más o menos lo que uno esperaría que ocurriera, es decir, que la frecuencia sea la que se lleve más parte de la que contribuye más a la variación de los precios que el tamaño. Y eso también lo podemos ver abajo con las comparaciones internacionales. En el caso de Argentina y de México, Álvarez y Gañón, podemos ver cómo, así como en Venezuela era 76.6%, en el caso de Argentina fue 73.8% y en el caso de México 65.3% para estos niveles de inflación de 355. Esta data de Álvarez fue durante la hiperinflación de Argentina. Por eso es que la tasa de inflación también es bastante alta, 357%. Y en el caso de México, 21%. En cambio, en el caso de una economía con baja inflación, como los Estados Unidos, entre 1988 y 2005, una inflación promedio de 2.9%, la contribución es al revés. El tamaño del cambio de precios es 94% y el margen extensivo es apenas del 6%, es decir, la frecuencia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la inflación es baja, entonces como las empresas cambian los precios muy poco, de manera muy poco frecuente, lo lógico es que cuando ajustan el precio hay un salto muy alto, entonces hay un boom, viene el salto y entonces ahí ese salto es lo que va a contribuir con la varianza de la inflación. En cambio, cuando la inflación es muy alta, pues las empresas cambian los precios mucho más rápidamente y mientras más rápido los cambios, los ajustes son evidentemente más pequeños. Entonces, lo que debería llevar a influenciar más la varianza de la inflación es precisamente la frecuencia de los precios. Eso es lo que uno espera. Sin embargo, durante el periodo de hiperinflación, que es lo que dice aquí la data offline, es decir, durante el periodo en el cual no había información oficial, entonces conseguimos que la economía venezolana se comporta de manera extraña. Es decir, que tenemos una irregularidad aquí identificada, que es que entonces ahora el margen intensivo es el que contribuye con 77%, mientras que el margen extensivo solo 22%. Es decir, se comporta como una economía con baja inflación. Y eso obviamente es un poco contradice, pues obviamente lo que nosotros estamos viendo, porque fue un periodo de hiperinflación. Entonces, no esperábamos ese tipo de comportamiento. Entonces, pues obviamente para poder indagar, vamos a utilizar esta metodología de Difference in Difference, que es, por cierto, la metodología que puso de moda David Carr con Kruger, que lamentablemente falleció y no pudo compartir el premio Nobel con David Carr, que esa es la que se utiliza para este caso de modelos naturales, de experimentos naturales. Es decir, en este caso, experimentos naturales, ellos lo utilizaron obviamente con el caso, el famoso caso del aumento del salario mínimo en el estado de New Jersey, y ellos utilizaron como al estado de New Jersey como obviamente la variable en tratamiento o la población en tratamiento, y utilizaron a Pensilvania, que es un estado que está al lado, que es muy parecido en términos económicos, en términos de ingresos per cápita, en términos de población y de clima, es decir, todas las variables que pueden afectar la economía son relativamente similares, lo utilizaron como la variable de control para determinar que el aumento en los precios en el salario mínimo no tenía impacto en el nivel de empleo, ¿no? Contradiciendo un poco lo que nosotros, la narrativa que siempre hemos manejado, que si aumentas el salario mínimo, eso va a crear desempleo. Entonces, fue obviamente, pues un trabajo pionero y lo que yo hago aquí es, con todas las dificultades del caso, es decir, bueno, yo tengo una población en tratamiento, que es la economía venezolana, en plena hiperinflación, pero necesito conseguir a alguien que sea par, a una población que sea similar como variable de control. Entonces, termino utilizando el caso de Argentina en los años 80, porque la tasa de hiperinflación o el comportamiento es bastante parecido. Fíjense que si nosotros nos vamos aquí a esta gráfica, aquí ustedes pueden ver en esta gráfica, aquí estoy graficando en realidad todas las frecuencias de cambios de precio de distintos trabajos que se han realizado. Incluyo Argentina, México y Estados Unidos, y luego incluyo obviamente las bases de datos
de Venezuela, pero podemos ver las líneas anaranjadas, estos puntos anaranjados que están acá, es la frecuencia de cambio de precios en Argentina, con tasas de inflación bastante similares a las tasas de inflación de hiperinflación de Venezuela, o tasas de inflación de Venezuela durante el periodo de hiperinflación. Entonces, por esta razón, bueno, me tomé el atrevimiento de utilizarlo como una especie de población en control. ¿Qué pasa con la frecuencia de los cambios de precio y con el tamaño en los cambios de precio en dos poblaciones con hiperinflación, pero una es sometida al experimento de quitarle la información oficial versus otra que es Argentina, donde se mantiene la información oficial? Entonces, esta es más o menos la especificación, más o menos no, esta es la especificación, perdón, de las dos. Lo que voy a hacerlo es evaluarlo con respecto, voy a utilizar como variables dependientes la frecuencia y también el tamaño para verlo de manera separada, y la controlo por inflación, controlo también por el tiempo, y le ponemos un efecto fijo con two-way country fix effect, para controlar obviamente los efectos fijos de los dos países, el tiempo por supuesto, y controlo por inflación. Y entonces la variable que creo es una variable que se llama información, que es una variable que va a ser igual a 1 cuando no hay información oficial disponible. Fíjense que aquí obviamente puedo incluir toda la parte de Venezuela cuando había inflación, cuando había, perdón, información oficial, que es la información que nosotros tenemos de la base de datos desde el 2008 hasta el 2011, y luego entonces ahí en ese caso el indicador de información es 0, pero y se convierte en 1 durante el periodo en el cual ya no había información oficial. Lo que vamos a conseguir es que respecto a la frecuencia en el cambio de precio, cuando se le incorpora el factor no lineal o el factor cuadrático de inflación, cuando se controla por este factor, que además es bastante valedero, simplemente al ver nosotros este comportamiento aquí entre la frecuencia de cambio de precios y la inflación, pues obviamente hay una relación ahí no lineal. Lo que estamos viendo aquí es que lo que sugiere es que cuando no hay información oficial, entonces se reduce la frecuencia en el cambio de precio. Esto puede, obviamente, de manera intuitiva, uno lo que puede pensar es que a pesar de que hay hiperinflación, la falta de información hace que tú como que wait and see, ¿no? Esperes un momento a ver, la incertidumbre te retrasa un poco la toma de decisiones. Cosa que en el caso contrario, en el caso del tamaño en el cambio de los precios, vemos cómo aumenta con la falta, la ausencia de información. Esto lo que hace es que las empresas ajusten con mayor fuerza. Y de nuevo aquí la intuición es, la incertidumbre me retrasa, pero cuando ajusto, boom, doy un salto mucho mayor, quizás para cubrirme en esa incertidumbre, ¿no? Para protegerme de esa incertidumbre, aumento mucho más de lo que quizás debería haber aumentado si tuviera algo más de certidumbre con respecto a la información oficial. Luego, el siguiente ejercicio es, bueno, vamos a ver qué pasa con la inflación. Yo mido la inflación utilizando obviamente las dos bases de datos. La base de datos offline, como la pueden ver aquí, aquí primero tengo como variable dependiente la inflación offline, y quiero ver cuál es su relación con, perdón, aquí tengo la offline. También tenía la online, pero la online la saqué porque no tenía mayor, no era muy informativo para este propósito, ¿no? Aquí lo que hago es que estimo la inflación con la base de datos offline, que es básicamente mi estimación de inflación, es la frecuencia de cambio de precios por el tamaño en el cambio de precios, y luego quiero saber si esa inflación, cómo se relaciona con los distintos indicadores que estaban disponibles, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí lo que sugiere esta primera regresión es que cuando lo pongo con la información oficial, es decir, cuando el Banco Central termina de publicar la inflación, bueno, obviamente hay una alta correlación aquí,
es la más, digamos, la que tiene mayor efecto. Luego vemos que la inflación estimada por la Asamblea Nacional también es importante. La de Ecoanalítica más importante, es decir, el coeficiente está es mucho mayor que el de la Asamblea Nacional, pero el que más se acerca después de la información oficial es el consenso de Forecaster o de la publicación que se llama Consensus Economics, ¿no? Que es una revista que se publica, creo que es británica, donde participan distintos profesionales que hacen forecast de Venezuela. En el caso del caso venezolano, pues ahí participan firmas firmas locales, economistas locales, y también participan algunos bancos como el Bank of America, Moody's y otros bancos internacionales eh, que hacen proyecciones sobre la economía venezolana constantemente. Ahora, para indagar un poco más, entonces, bueno, lo que hacemos es, vamos a dividir entre los indicadores que están públicamente disponibles y los indicadores y los indicadores que son privados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestra variable dependiente en este ejercicio, es la frecuencia en el cambio de precio. Y aquí lo que vemos es que más allá del el indicador de la asamblea, es importante, pero no pareciera como que muy robusto. Es decir, en general la tabla no sugiere resultados muy robustos respecto a los indicadores públicamente disponibles. ¿Cuáles eran los indicadores o cuáles escogí yo o seleccioné yo? Bueno, seleccioné el indicador de la Asamblea Nacional porque es un indicador públicamente disponible. Seleccioné el mercado negro, en este caso el Dollar Today, porque era algo públicamente disponible y que la mayoría, mucha gente lo conocía. Y publiqué y seleccioné el promedio entre la tasa de evaluación oficial y la tasa de evaluación del mercado negro. Fue el otro indicador, porque la tasa oficial también era una información pública. Entonces uno puede decir, bueno, hay un sector de empresas que está importando a dólar oficial, otro sector de empresas que está importando al dólar paralelo. Entonces el promedio también puede ser un indicador de lo que está pasando con los precios, pero ninguno de ellos muestra robustez en los resultados. En cambio, cuando nos vamos a los indicadores privados, yo aquí, por ejemplo, asumo que como la inflación oficial en ese momento no se conocía, era información privada. Entonces, porque no estaba disponible, porque el Banco Central no la estaba publicando. Igualmente, la información del índice de Ecoanalítica, que si bien es cierto, de vez en cuando es reseñado en los medios de comunicación, pues obviamente es un índice que es para sus clientes. Y luego el consensus, que es el promedio de los forecasters que participan, es decir, ¿y qué pasa cuando las empresas se van a estos forecasters privados, ¿no? Entonces aquí vemos cómo los indicadores privados son mucho más robustos, los resultados son mucho más robustos que los que estaban disponibles públicamente. Y vuelvo a hacer ese ejercicio. Pensé que tenía la lámina aquí, pero como que no la tengo, también lo hice con el tamaño del cambio de los precios y también los resultados son bastante similares. Eso lo pueden de todos modos ver en el paper. Entonces, claro, obviamente el gran problema que yo tengo, que como lo vieron desde el principio, es que tengo un hueco ahí entre 2000, hay un gran espacio en la base de datos entre el año 2011 y el 2017. Entonces yo quisiera investigar mucho más allá, como ya no tengo datos disponibles, por lo menos de microprecios, que era lo que yo tengo con los datos o microdata, mejor dicho, microdatos, datos de precios individuales, era lo que yo tenía con los precios offline y los precios online. Lo que voy a hacer entonces es hacer una simulación. Para hacer esta simulación, bueno, hago un modelo de price setting, de price setting behavior o de un modelo de fijación de precios. Tenemos a las familias con una función de preferencia o una función de utilidad que van a maximizar. Luego, y bueno, aquí lo que vemos, este es un modelo bastante estándar, el consumo. Aquí lo que tengo es el consumo agregado, o la cesta de consumo, y luego el consumo por cada uno de los productos individuales, cómo se determina.
y el precio agregado a la economía. Las empresas lo que van a hacer es que van a maximizar, y aquí una de las cosas que yo hago es que, o de las, digamos, cambios que yo hago al modelo tradicional, es que precisamente por ser una empresa que depende de las importaciones, entonces la fijación de precio va a depender de una fracción de empresas que va a poder importar al dólar oficial y otra que importa al dólar paralelo. Y esa frecuencia que está aquí determinada por esta variable, si no me equivoco, es phi. Esta variable phi, esa variable, lo que yo hice fue, debo darle gracias a Ecoanalítica, que hace una estimación todos los años sobre las empresas que ellos estiman como, cuál era la proporción de empresas que importa el sector privado a dólar paralelo y versus las que importaba a dólar, a dólar oficial. Entonces yo utilicé esa información que ellos me dieron. Así que les agradezco mucho. Luego entonces lo que hace la empresa es que va a maximizar, vamos a resolver una ecuación, una Bellman equation, una ecuación de Bellman, lo vamos a resolverlo entre lo que va a hacer la empresa es decidir si le conviene o no le conviene subir el precio en este periodo. Entonces, ahí en presencia de información oficial, uno lo que espera es que el cambio de los precios va a depender obviamente de la inflación P, que es la inflación oficial, más la distorsión que pueda ocurrir o el shock o el error que pueda estar presente ahí, ¿no? The noise que pueda estar presente ahí. Luego, sin información oficial o en ausencia de información oficial, cada empresa va a fijar los precios de manera individualizada. Cada uno va a seguir a un distinto, a un indicador de precios distinto. Básicamente lo que yo hago para calibrar el modelo es correr dos escenarios. Un primer escenario en el cual las empresas siguen a la información, al Banco Central de Venezuela, es decir, recordemos, el Banco Central de Venezuela en ese momento no publicaba la información oficial, pero este es mi contrafactual, ¿no? Es mi escenario en el cual qué hubiese pasado si la información era disponible, estaba disponible, versus, o mejor dicho, qué registró la información oficial mientras esta misma no estaba disponible. Es mi contrafactual. Versus el escenario consensus en el cual las empresas van a seguir los precios de professional forecasters o economistas que hacen proyecciones sobre la economía venezolana y que publican en este tipo de revistas como la que se llama Consensus Economics. Entonces, ellos hacen lo que voy a obtener aquí son los siguientes resultados. La línea azul se refiere a la frecuencia en el cambio de precios simulada con los datos, con el escenario de consensus. Es decir, aquí las empresas se están alimentando información de forecasters individuales y la línea roja es si hubiesen seguido la información oficial. Luego entonces, obviamente los puntos grises es la frecuencia en el cambio, de precio de la publicación de la base de datos que yo estaba utilizando, a precios online versus los precios offline, que son los puntos negros que están al final del periodo. Un poco para ver cómo se comportaba la simulación respecto a la información, a los datos empíricos que ya habíamos obtenido. Y luego aquí vamos a ver cómo se comporta la simulación de ambos escenarios para el caso de para el caso del cambio en el tamaño de los precios. Luego entonces lo que yo hago en este ejercicio es precisamente decir, bueno, como yo no tengo toda la información completa, como no tengo el picture completo, lo que necesito es estimar o estudiar cómo se comporta cada uno de las, o cómo va evolucionando cada una de las contribuciones, tanto del margen extensivo como del margen intensivo, en este periodo de tiempo. Yo lo que quería saber era cuándo se cruzaban. Entonces la línea azul
refleja, o mejor dicho, hay una línea azul sólida y una línea azul punteada que reflejan el margen extensivo o la contribución de la frecuencia de cambios de precios en la varianza de la inflación para los dos escenarios. Y vean cómo entonces esta al principio se comporta como uno debería esperar, alta inflación, bueno, contribuyen más, pero luego empieza a declinar poco a poco. Y por el otro lado, la línea roja, las dos líneas rojas, tanto la sólida como la punteada, reflejan la contribución del cambio, del tamaño del cambio, perdón, del tamaño del cambio, del margen intensivo o el tamaño del cambio de los precios. Y vean cómo esa línea va subiendo poco a poco. Entonces, lo que yo consigo aquí es que me pongo a investigar un poco, bueno, cuáles son las fechas estas donde se están cruzando, ¿no? Resulta que son precisamente entre 2013 y 2014, o mejor dicho, a finales del 2012, perdón, esto es una se cruza en diciembre de 2012 y la otra se cruza en octubre del 2013 más o menos. Es decir, en ese periodo, si ustedes ven aquí, las dos líneas grises punteadas son las que reflejan, ¿cómo se llama? Las que reflejan estos dos periodos en los cuales se cruzan, pero las líneas punteadas negras son las que reflejan el periodo sin información oficial. Entonces, uno esperaría que sin información oficial, bueno, estas se cruzarían más lejos, ¿sí? O se cruzarían quizás por un efecto de altísimo nivel de hiperinflación, porque la hiperinflación distorsionó la economía y los resultados, pero realmente lo que estamos viendo es que ocurre antes de la hiperinflación, lo cual lo que nos indica ocurre antes de la hiperinflación, pero en este periodo en el cual el Banco Central empieza a retrasar la información. Es decir, ya el efecto comienza a observarse incluso antes, obviamente después explota, pero ya antes, del proceso de hiperinflación, esto yo lo quiero recalcar porque creo que es importante en términos de la validez del resultado, es que ocurre justamente por la ausencia de información. Cruza, a pesar de que la inflación era alta, pero no era hiperinflación, el cruce ocurre en este periodo de tiempo en el cual el Banco Central ha dejado empezó a retrasar las publicaciones oficiales. Bueno, y como entonces, básicamente, pues con los resultados, que son más o menos los mismos hallazgos que ya habíamos comentado al principio, en ausencia de información oficial, lo que ocurre es que el tamaño del cambio de precios se incrementa, mientras que pareciera que más bien hay un retraso en los ajustes. Es decir, con la alta inflación, nosotros vemos que los ajustes son más rápidos. Sin embargo, en ausencia de información, estos ajustes son más bajos de los que deberían ser. Es decir, los precios, a pesar de que vimos que se ajustaban que si cada una semana, una vez a la semana, incluso deberían ajustarse mucho más rápido. Y por el efecto de la ausencia de información oficial, hubo ciertos retrasos que lo que hacen es es por consecuencia de la incertidumbre en la ausencia de información, y que luego entonces la empresa lo que hace es aumentar, tirar todo ese ajuste por la vía del cambio, del tamaño del cambio en los precios. Entonces, eso es lo que hace que sea la mayor contribución a la varianza de la inflación es el margen intensivo y no el margen extensivo, que es lo que ocurre en otras economías como la de México y la de Argentina. Entonces, finalmente, bueno, las firmas, lo que sugieren los resultados es que las firmas se utilizan más información privada que los indicadores que están públicamente disponibles. Y bueno, con esto cierro aquí la presentación para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahí está el paper de, sí, Golosov, yo sí. Sí, lo coloqueaba en el chat mientras tú Muchas hablabas, gracias, ¿no? Es el muchas gracias. de Lucas y Golosov. Ahí tienen la referencia de todos modos para los que estén interesados en esa literatura, ¿no? Excelente. Gracias de nuevo, Gustavo. Muy interesante la presentación y los resultados además son un poco sorprendentes, ¿no? Hasta en eso tenemos resultados que a veces son contraintuitivos con relación a lo que la literatura ha encontrado, ¿no? Sí. Bueno, Totalmente, aunque yo ajá. diría que son consistentes
con el paper de Helwig. El de En el 2005, sentido sí, ¿no? del 2005, exactamente. Eso es lo que su trabajo es completamente teórico, pero es como una confirmación empírica de que en ausencia de información oficial, la información es heterogénea y eso conlleva a retrasos en la frecuencia de ajuste y a costos en el bienestar de la economía. Claro, sí. Eso sería como que la otra parte, digamos, que lo interesante de este trabajo es como que no cierra las preguntas, sino que abre unas nuevas preguntas, ¿no? El tema de los efectos sobre bienestar social, ahí hay mucha tela que cortar a partir de este trabajo, ¿no? Por todos los impactos que está teniendo vía margen intensivo, por ejemplo, ¿no? Creo que, Totalmente, totalmente. creo que eso es lo interesante de este tipo de trabajo, ¿no? Que no cierran temas, sino que abren nuevas ventanas de oportunidad para los que quieran desarrollar investigaciones, ¿no? Bien, bueno, si hay alguna pregunta eh, para Gustavo, a ver, ¿quién se anima? Todos bienvenidas. Pregunta sobre los resultados, sobre la metodología. María Virginia Pinto es la María Virginia Pinto que yo conozco. Yo tengo una amiga que se llama María Virginia Pinto, pero no sé si puede ser simplemente un homónimo. Estoy Mira, viendo aquí los María Virginia que participantes. se manifieste en el chat si es tu antigua amiga. Bueno, mientras ellos se animan, escuchándote un poquito, me surgía la pregunta de, fíjate, si en ese periodo, digamos, la explicación en el caso venezolano es fundamentalmente por el margen extensivo y pareciera que se ralentice el ajuste, en ese periodo todavía no había ¿cómo decirlo? Los niveles de dolarización de facto que tenemos actualmente, ¿no? O sea que a lo mejor ahorita puede que sea más lenta entonces, Gustavo. Claro, habría que probarlo empíricamente, pero uno intuitivamente pareciera pensar eso, ¿no? ¿Más lento que la frecuencia o La frecuencia, sí. Sí, es posible que, o sea, si lo fijamos en dólares, uno pensaría que la frecuencia es más lenta, pero en bolívares, bueno, no estoy seguro, claro, seguimos en hiperinflación o inflación muy, muy, muy alta, muy por encima de cualquier otra economía, Así es. eh, pero no tan alta como en ese periodo fue el más caótico de la variación de precios, ¿no? Los más altos precios anualizados llegaron, hubo un mes que llegó al 1.000.000% de inflación anualizada. Ese año creo que fue 180, 160.000% de inflación, una cosa, Sí, sí, 160 obviamente, mil, sí. 2018, una cosa loca, ¿no? 160.000, correcto. Pero Bueno, es un trabajo, es una hipótesis bien interesante porque habría que ver cómo están llevando los precios en dólares las empresas ahora, por el tema también de la apreciación del dólar oficial y que ha hecho también que o bueno, no solo del oficial, creo que hasta el dólar paralelo se ha apreciado versus la inflación, lo cual está encareciendo mucho más al país. Entonces, la verdad es que no tengo una respuesta clara, eh, pero bueno, uno podría pensar que con la dolarización deberían, sí, las empresas deberían retrasar, no retrasar, pero por lo menos la frecuencia no debería ser tan alta como la que tuvimos hace hace un tiempo atrás. o puede que cambie el factor de frecuencia también. O sea, ya la frecuencia no es sobre la inflación, que probablemente cada vez la inflación en bolívares va a explicar menos y entonces, bueno, habría que ver otros factores. Totalmente, exacto, así es. Bueno, aquí Alejandra dice, sin embargo, está el factor especulación en donde se ajustan los precios, indistintamente que sean en dólares. Ángel, buenas tardes. ¿En qué medida el tamaño del cambio del precio puede estar asociado a las expectativas de devaluación para ese periodo? Pregunta Ángel.
con la dolarización puede revertirse la proporción entre el margen intensivo y extensivo. No sé qué opina Gustavo. Bueno, sí, más o menos es lo que estábamos conversando ahorita, ¿no? No, no me queda claro en estos momentos cuál es el efecto. Creo que también depende mucho de la estructura de costos de las empresas, ¿no? Hay empresas que yo supongo que todavía se manejan en bolívares, o una parte, ¿no? Una porción de esto. Entonces, no me queda claro, pero uno podría pensar que se reduce cierto nivel de incertidumbre, a pesar de que no hay inflación, no hay una tasa de inflación clara, pues uno podría pensar que hay cierto nivel de incertidumbre y que efectivamente debería comportarse, fíjate, ahora que lo estoy pensando un poquito con detalle, debería comportarse, si nosotros nos enfocamos en la inflación en dólares, o en la inflación de los precios en dólares, que es básicamente una consecuencia de la apreciación del tipo de cambio. Correcto. Uno debería pensar que en realmente debería comportarse como una economía con, entre comillas, baja inflación, en el sentido, y aquí volvemos entonces a la misma situación. La frecuencia es más lenta, pero entonces lo que te lleva a la inflación es el salto. Las empresas ajustan con menos frecuencia, pero cuando ajustan, ¿qué es lo que ocurre en una economía con baja inflación como la de Estados Unidos? Que la frecuencia es bastante baja. Claro, en Venezuela no creo que sea bastante baja, creo que la contribución de la frecuencia debe seguir siendo alta. O sea, en Estados Unidos, como vimos, en un periodo de tiempo de baja inflación era 96,4 o 96, 94,6, 96% versus 4%, 94% versus 6%. En el caso de Venezuela, llegó a ser la contribución 77, 22, y quizás ahora a lo mejor incluso ha ganado más terreno la contribución del margen intensivo, más bien, es lo que uno podría especular, porque a lo mejor la frecuencia de precios ha bajado más, hay un poco más de certidumbre porque te manejas en dólares, pero entonces cuando ajustas, viene el trancazo, ¿no? Claro, claro, y eso te debe afectar las expectativas, pues. Aunque sean no tan bajas como las de Estados Unidos, pues la gente, pues cuando hay menos incertidumbre, debería tener unas expectativas de que el Sí, ajuste, totalmente, totalmente, por así lo es. menos a lo mejor no es que va a ser más bajo, pero probablemente se va a tardar un poco más, ¿no? O sea, la frecuencia puede que cambie, Exactamente, ¿no? exactamente, es así. Excelente. Jesús Ujú. Velasco, muy interesante y excelente presentación. Felicitaciones. Eh, Alejandra dice que en general hay un mix y un poco lo que decía Gustavo, ¿no? Hay empresas que, digamos, manejan un componente de su proveeduría en dólares y otra en bolívares, ¿no? Así Lisette, es. excelente presentación. Tengo una inquietud, dice Lisette, ¿cómo un emprendedor en estos momentos puede protegerse de la hiperinflación? Sí, bueno, eso es, es una muy buena pregunta, sobre todo porque yo leo mucho que se habla de mucho emprendimiento en Venezuela, y obviamente esto es algo que yo no he investigado, pero que tengo también mis ideas al respecto, que mucho del emprendimiento en Venezuela realmente es más bien un intento de supervivencia, y es un intento de, bueno, migrar del salario en bolívares que no te está dando resultados por obvias razones, a una actividad en la cual tú estás, digamos, incursionando, porque sabes que en esa actividad puedes cobrar algo en dólares. Entonces tú abandonas tu salario en bolívares normales y entonces te vas o lo acompañas. Es decir, tienes un trabajo, pero también te pones a hacer tortas los fines de semana, para vender en dólares y poder tener un ingreso, poder diversificar tus ingresos. Eh, entonces, pues obviamente yo pienso que la mejor protección, obviamente, no te asegura nada, pero lo mejor que podrías hacer es, pues obviamente, pues mantenerte en dólares, ¿no? Es
te podría de alguna manera, por lo menos mitiga el impacto de la inflación en bolívares o de la hiperinflación. Así es. Bueno, María Virginia, gracias por todo lo expuesto. Saludos, Gustavo, si debe ser tu amiga. Sí, del Eh, Centro Educativo Montalbán. ¿Cuáles son las áreas críticas del negocio a cuidar en esta crisis? Pregunta Alice. Me imagino que se refiere a los negocios que comentabas ahorita de emprendimiento, ¿no? Bueno, Gustavo ya de alguna manera lo respondió. Hay que estar pendiente de los marcos y de los costos de, de Sin esos duda, emprendimientos, ¿no? así es, así es. Bien, ¿alguna otra cuestión? Creo que han estado interesantes las preguntas. Creo que los participantes están satisfechos con la presentación. Yo te agradezco de nuevo muchísimo, Gustavo, que hayas aceptado la invitación, además tan rápido, ¿no? La verdad es que fue un poco intempestivo, pero creo que todo ha salido bastante bien, ¿no? Sí, Eh, así es, así es. No, no, para mí, bueno, obviamente, bueno, el hecho de que ya tenía la presentación lista, pues obviamente facilitó, tenía el trabajo y tenía la presentación lista, ¿no? Este, mm, entonces, bueno, obviamente eso facilitó y más bien para mí siempre es una oportunidad porque ahorita estoy justamente en esa época de presentaciones de paper bueno, uno siempre, esto siempre contribuye a la narrativa y a la práctica, ¿no? De la presentación. Este, mm, eh, em, entonces, bueno, sí pregunta Lisette también que si hay alguna oportunidad de negocio en Venezuela. Y yo la verdad es que eso no lo puedo responder, no me siento en capacidad para responderlo. Yo creo que hay muchas cosas. Venezuela obviamente es un país donde en estos momentos y siempre en cierta forma ha sido así, no es un país de inversión de largo plazo porque nosotros lamentablemente pues no tenemos, la economía no tiene instituciones sólidas, tú no sabes qué va a pasar, no sabes a qué atenerte, no hay un sistema judicial sólido. También pues obviamente tenemos problemas de infraestructura, no se ha reinvertido en infraestructura en los últimos años, están todos los temas que tienen relacionados con la electricidad y con el agua, con las vías de comunicación. Pues todos esos temas son los que impactan en la inversión de largo plazo, pero en el corto plazo, bueno, siempre pueden haber oportunidades, aprovechar, sacar esas oportunidades bueno, ahorita por ejemplo se puede importar libremente, se puede vender y hay menos restricciones con el tema que las que habían hace unos años atrás con los controles de importaciones y los controles de precios. Entonces, esas son cosas en las cuales uno puede tratar de sacar provecho, pero bueno, son negocios que hay que sacarle provecho en el corto plazo, pues, es decir, que con rendimientos muy rápidos para poder evitar cualquier incertidumbre del futuro. Así es. ¿Ok? Dice, me Entonces, dio bueno, luces. Gracias. así, Qué bueno que te llevas unas nuevas ideas, Lisette. Bien, así es. bueno, con esto Bueno, yo estaría dando por cerrado este primer seminario. Nuevamente le agradezco muchísimo a Gustavo su participación y la inauguración de este ciclo. Y bueno, esperamos tenerte en los próximos como participante. Tus intervenciones siempre seguramente van a ser muy provechosas para todos los participantes y los ponentes que vamos a ir teniendo, ¿no? Te vamos a mantener informado de, de, de las distintas conferencias que tenemos, ¿no? bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias de Luis. nuevo. Muchas gracias por haberse unido a este happy hour Sí, sí. que Felicidades tuvimos. nuevamente, sí, Muchas siempre gracias. además es un alivio, ¿no? Ya cuando uno termina, ya dice, oye, ya Sí, por así fin, pues es. ya salí de esto, ¿no? Y eso también se agradece, ¿no? Además de que no sale bien, bueno, ya terminaste, pues esa etapa. Sí, Eso, así eso, es. eso merece una doble felicitación. Bien, entonces Muchas la gracias. semana que viene vamos a tener al profesor Antonio Canova, hablando un poquito de las relaciones entre instituciones y constitución, en una perspectiva un poco del análisis económico del derecho. Vamos a ver qué resultado nos va a mostrar él del trabajo que hizo, ¿no?
están todos invitados. Nosotros, bueno, a Gustavo le vamos a ofrecer un certificado por su participación en esta jornada, se lo enviaremos por correo. Y a los participantes, aquellos que participen en la mitad más uno de los seminarios, también le vamos a dar un certificado. ¿Okay? Entonces, para todos los que ya están ahorita, pues los invitamos a que se conecten con nosotros el próximo viernes a esta misma hora y vayan adquiriendo esa opción de certificado, ¿no? Muchas gracias a todos, buenas tardes y que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Gustavo.